Buenas noches, estimado docente, compañeros. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las adaptaciones curriculares en la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, pues, permite adaptar el proceso educativo a las características, ya sean individuales, de cada uno de los estudiantes, logrando una educación más justa, más eficiente y más inclusiva. Somos el grupo número 14, que está conformado por Máster Kenya Román, Máster Cristian Velasco, Máster René Carbo, Máster Ángela Bermeo, y quienes habla Karina González. Las adaptaciones curriculares con inteligencia artificial, transformando la educación desde la personalización, la inclusión y también una evaluación inteligente. ¿Qué es lo que nos permite la IA? La IA nos permite que el aprendizaje debe ser bastante uniforme, bastante personalizado. Actualmente con la inteligencia artificial podemos realizar bastantes adaptaciones curriculares. ¿Qué es lo que pasaba antes en las aulas de clases? El docente explicaba el mismo contenido para todos los estudiantes a un mismo ritmo para todos. ¿Qué es lo que pasa ahora con las adaptaciones curriculares a través de la IA? El sistema, ¿qué es lo que adapta? Adapta contenido, adapta tiempos y también el nivel de dificultad de cada uno de los estudiantes. Por ejemplo, ¿cuáles son las plataformas actuales en cuanto al aprendizaje de inglés? Duolingo, Khan Academy, que estas actividades, según nos ayudan a los estudiantes a aprender de los errores, ya que si el estudiante tiene fallas en alguna de las opciones, pues el sistema le da más ejercicios sobre aquello para que pueda mejorar y avanzar. También tenemos el modelo de talla única. Esto ya no responde a la realidad del aula. ¿Por qué? Porque recordemos que hay una crisis de heterogeneidad que, ¿qué se refiere a aquello? Cuando la educación contemporánea va a enfrentar una crisis, pues los estudiantes presentan diversos estilos de aprendizaje, ritmos de desarrollo, condiciones socioemocionales y contextos culturales. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa en el currículo tradicional? Sigue siendo bastante rígido y también bastante homogéneo. ¿Cuál es la necesidad actualmente que se requiere transmitir de un sistema bastante estático a un sistema bastante flexible? Y este debe ser adaptativo y centrado en el estudiante que en algunas ocasiones pues tiene necesidades educativas y se requieren estas adaptaciones curriculares a través de la inteligencia artificial. ¿Cuáles son esas barreras que existen actualmente? Pues los métodos tradicionales de diagnóstico y de adaptación, ya que estos son bastante limitados en el tiempo y también pues en el transcurso de la ejecución. ¿Cuáles podemos decir que cuando los estudiantes, pues no todos los estudiantes aprenden igual, pues cada uno aprende a su ritmo, a su estilo de aprendizaje, a sus capacidades que son diferentes? ¿Qué es lo que hay que hacer? Sabemos que el modelo tradicional no responde a esta diversidad de estudiantes, pero ¿cuál es un ejemplo real en el aula actualmente? Pues, ¿qué es lo que pasa? Que el estudiante A aprende muy rápido. El estudiante B necesita aprender quizás con videos, con audios. El estudiante C necesita más tiempo y más práctica. ¿Qué es lo que pasa en el modelo tradicional actualmente? Que se usa una explicación oral para todos, lo que afecta al A, al B o al C dependiendo su necesidad. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con la IA? Pues el estudiante A va a recibir lecturas avanzadas, el estudiante B quizás videos personalizados hacia el contenido que queremos llegar a él, y el estudiante C pues recibe quizás ejercicios prácticos adicionales dependiendo su necesidad. ¿Por qué? Porque la educación debe adaptarse al estudiante, no el estudiante al sistema. Eso debemos cambiar, porque con el uso de la plataforma de inteligencia artificial, ¿qué es lo que nos va a ayudar? Ayudar a que un estudiante, quizás que se tardaba mucho en resolver ejercicios, pues va a reducir la velocidad de los avances que estaba haciendo o proporcionar textos que sean más sencillos para ellos. El docente no siempre puede analizar en su modelo tradicional a 30, 40 estudiantes de manera individual, pero sí es ¿qué es lo que puede hacer el docente? Puede detectar si un estudiante tiene dificultades y eso también lo llevamos a través de la IA, porque la IA, recordemos
que la IA no es solo una herramienta, es un cambio de paradigma que requerimos actualmente. Más que un recurso tecnológico, la inteligencia artificial permite redefinir cómo se diseñan, cómo se implementan estas adaptaciones curriculares, porque la IA nos permite personalizar, evaluar e incluir, que es lo más importante. Porque un diagnóstico preciso, un análisis de grandes volúmenes de datos nos permite en tiempo real personalizar inmediatamente el aprendizaje, los recursos didácticos, generar instantáneamente pues el uso de material didáctico, ya que la meta es un traje a la medida para que cada trayectoria pues educativa sea de manera individual. ¿Qué es lo que pasa antes? Decíamos en la educación tradicional, la educación es igual para todos. A través de la IA con adaptaciones curriculares vamos a tener una adaptación personalizada. ¿Por qué decimos aquello? Porque el estudiante quizás aprende mejor visualmente, con gráficos, con animaciones, entre otras opciones. Del diagnóstico estático al análisis predictivo continuo. ¿A qué se refiere aquello? De lo que hemos venido hablando y conversando hasta ahora. De un modelo tradicional que han venido las escuelas, colegios, a un modelo potenciado a través de la IA. ¿Por qué? Porque el modelo tradicional ha sido basado en evaluaciones iniciales, que estas han sido aisladas, observación del docente. ¿Qué es lo que pasa? Que los problemas han sido subjetivos, han sido limitados, han sido tardíos, porque el docente pues detecta el problema cuando el estudiante ya perdió un semestre, ya perdió un año. Pero, ¿qué es lo que va a hacer la IA? Pues analiza constantemente el progreso del estudiante. Tenemos en el caso de análisis de Big Data, de detección temprana y también intervención preventiva, ya que la IA nos va a permitir actuar proactivamente, más bien no reactivamente. Por eso es importante identificar estas fortalezas, estas debilidades y también estos estilos cognitivos con mayor precisión, para de esta manera poder mejorar el aprendizaje de cada uno de los estudiantes. Dando continuidad con la explicación de nuestra compañera Máster Karina González, hablamos nosotros sobre la estructura viva que respira como el estudiante, ¿no? Si bien es cierto, conocemos cuál es el énfasis que tenemos nosotros ahora en la era de la inteligencia artificial, sabemos que cuando hablamos del input es un sistema que detecta el nivel de dominio. Y vamos nosotros ahí a analizar diferentes casos, dificultades de un concepto, cuáles son los dominios que tienen o el aprendizaje visual. Cada uno tiene pues su particularidad. Cuando nosotros hablamos de la dificultad en un concepto, hablamos de la acción que podemos ofrecer, ¿no? Ejercicios de refuerzos inmediatos dentro de los salones de clase. Cuando hablamos del caso avanzado, desbloqueamos actividades de mayor complejidad, ¿no? Dándole a nuestros estudiantes pues que tengan un mayor razonamiento lógico y que también sepan utilizar las herramientas de la IA. En casos de aprendizaje visual, tenemos una acción de despliegue de recursos gráficos o interactivos. Realmente lo que nosotros pasamos a hacer como docentes somos el arquitecto, somos los pilares de nuestros estudiantes, que lo que nos permite a nosotros poder transmitir esos contenidos, diseñar nuevas experiencias para que los estudiantes puedan realmente desarrollar esa toma de decisiones pedagógicas informadas por datos reales. Cabe mencionar también que cuando nosotros hablamos de lo que conforma esta estructura, nosotros tenemos que tener muy en cuenta cuál es ese rol que tenemos nosotros dentro del aula de clase, ¿no? Es importante también analizar cada uno de esos patrones que tenemos de aprendizaje, ritmos cognitivos que vamos a encontrar dentro de nuestros salones de clase, estilos de procesamiento de la información y sobre todo ese desempeño académico en tiempo real, que transforma obviamente, ¿no? Nuestro currículo a una estructura mucho más flexible.
Cuando nosotros hablamos del fin del contenido estático, la creación de recursos en segundos, sabemos que nosotros con la IA podemos generar una producción de materiales diferentes a lo tradicional, que es lo que nos permite poder generar nosotros guías de estudios diferenciadas de distintos niveles, adaptadas, ¿no?, a las diferentes complejidades o los diferentes estudiantes que nosotros encontramos dentro de nuestros salones, cuestionarios graduados por dificultades, estudios de caso conceptualizados a la realidad del alumno, simulaciones interactivas, actividades realmente gamificadas, que esto nos va a permitir a nosotros que estos sistemas basados en la IA, que utilizamos estos diferentes algoritmos, ¿verdad? Nos permitan a nosotros ajustar ese nivel de dificultad de las actividades y sobre todo recomendar contenidos complementarios que le van a servir a nuestros estudiantes. Desde la perspectiva pedagógica, ¿qué es lo que nosotros hacemos como docentes, como guías, como tutores? Es fortalecer el aprendizaje significativo porque el estudiante recibe un estímulo. ¿A qué? Acorde a su nivel de desarrollo cognitivo, reduciendo frustración y sobre todo, ¿qué es lo que nosotros tenemos que siempre hacer? Aumentar la motivación. Siguiente. De las adaptaciones multimodal, la información en el formato correcto que nosotros tenemos, si bien es cierto, dentro de un concepto central tenemos simulaciones interactivas, aprendizaje kinestésico, un texto explicativo, lecturas profundas que podamos nosotros incorporar, videos animados, aprendizaje visual, podcast, aprendizaje auditivo, que realmente lo que nosotros podemos ver que es lo que el estudiante ahora le llama un poco más la atención. Podcast, videos informativos de segundos, ya no pues una clase grabada de muchas horas, sino más bien es poder personalizar ese aprendizaje que nos va a permitir tener como beneficio mayor equidad educativa, optimización del tiempo docente, estudiante, toma de decisiones basadas en datos, porque yo voy a utilizar un concepto central donde me va a permitir a nosotros poder como docentes, dejar de enfocarnos únicamente en transmitir contenidos, sino que más bien centrarnos en poder orientar a nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, siempre es importante que dentro de nuestros salones de clases ese acompañamiento socioemocional y el desarrollo que nosotros le hagamos a nuestros estudiantes le va a permitir un desarrollo de pensamiento mucho más crítico, ¿no? Entonces, eso nos va a permitir a nosotros como docentes también facilitar un mejor seguimiento académico y sobre todo evitar un poco la deserción o el abandono estudiantil. Cuando nosotros hablamos de evaluación como brújula, no como sentencia, tradicionalmente la evaluación es un mecanismo de mediación final donde de pronto en un salón de clase lo medimos por un test o lo medimos por un trabajo, porque lo único que nosotros hacemos es convertir en un proceso formativo continuo que yo debo de cumplir, ¿no? Y hay tres factores importantes: la inmediatez, la precisión y la personalización. En la inmediatez, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Retroalimentación al instante evita que nuestros estudiantes esperen días para conocer su desempeño y corregir errores conceptuales. En la precisión, el análisis de respuestas abiertas, la detección de patrones y de errores específicos que nosotros vamos a ir evaluando dentro de las semanas de clase. Y la personalización es el feedback que siempre nosotros tenemos que adaptar a las necesidades específicas y sobre todo a las cuales detecte el estudiante. ¿Qué decimos allí dentro de una evaluación? La implementación de la inteligencia artificial en una educación implica consideraciones éticas importantes: protección de datos, riesgos de sesgos algorítmicos, dependencias tecnológicas y una brecha digital. Si nosotros hablamos de una evaluación, ¿verdad? Que no debe ser como brújula, más no como una sentencia, es en los algoritmos que nosotros vamos a crear, se van entrenando con datos sesgados, podrían reproducir inclusive diferentes desigualdades. Por ello, siempre es importante, impredecible, garantizar transparencia, una supervisión humana y una regularización institucional. Entonces, dentro del contexto, lo que nosotros podemos realmente generar que no solamente podemos basarnos en un currículo, sino transformar ese currículo de tradicional a un sistema dinámico y sobre todo personalizado. Tradicionalmente evaluamos solo el resultado final. Por ejemplo,
una nota o un examen. Pero con la ayuda de la inteligencia artificial podemos evaluar también el proceso de aprendizaje. La participación activa, la IA puede medir qué tan activo es el estudiante, si participa, si responde, o si no lo hace, o a la vez si éste interactúa en la plataforma. Sobre el progreso, no solo importa si se sabe ahora. Eh, por ejemplo, si mejora la lectura o si mejora, ha mejorado desde el inicio o mejorar las actividades. No solo importa eso. Por ejemplo, si persiste en las tareas, valora el esfuerzo, si el estudiante interpreta o malinterpreta varias veces o si no se rinde. Después habla de la reducción después se habla de la reducción de esto. Pues no, cuando un sistema está bien configurado, disminuye la subjetividad, es decir, evita favoritismo o juicios personales. Las decisiones se basan en datos netamente objetivos. Eso hace una evaluación más justa y equitativa. La siguiente, por favor. La segunda idea es una idea clave. Antes las adaptaciones eran casos especiales. Ahora con la IA, la accesibilidad puede ser normal del sistema. Discapacidad visual, lectores automáticos de texto y conversión de texto a audio. Discapacidad auditiva, subtítulos en tiempo real o conversión de voz a texto. Y sobre las barreras motrices, interfaces adaptadas y reconocimiento de voz para quienes tienen dificultad al usar el teclado o el mouse. La idea principal en esto es ampliar el acceso al currículo para todos los estudiantes. No hacer inclusión solo cuando hay un caso especial, sino diseñar sistemas que ya estén preparados para todos desde el inicio. Continuando, ahora vamos a hablar acerca de la diversidad cognitiva, lingüística y cultural. Hoy más que nunca hablamos de una educación centrada en el estudiante y eso implica reconocer que no todos aprendemos de la misma manera. Cuando hablamos de neurodiversidad, por ejemplo, un estudiante con TDAH o con dislexia, la tecnología y la inteligencia artificial va a permitir crear interfaces o adaptaciones para cada uno de ellos que va a reducir la sobrecarga cognitiva y organizar la información según las necesidades de cada persona. Esto significa pasar de un modelo único para todos a un modelo flexible. Pero la diversidad no es solo cognitiva, también es cultural y lingüística. Las herramientas actuales permiten traducir contextos en tiempo real y adaptar ejemplos a distintos contextos. Esto no es solo un tema técnico, es una oportunidad para que el estudiante se sienta representado en lo que aprende. El objetivo es avanzar hacia la educación verdaderamente intercultural, donde la diversidad no sea un desafío, sino sea el punto de partida del proceso educativo. Siguiente, por favor. Desafíos, el cual vamos a hablar acerca de la tecnología al servicio de la pedagogía. Hay que tener en cuenta que integrar inteligencia artificial en educación también implica asumir responsabilidades éticas. Primero, la protección de datos. Estamos trabajando con información sensible de los estudiantes, por lo que su uso debe ser seguro y responsable. Segundo, la transparencia algorítmica. Es fundamental comprender cómo los sistemas toman decisiones. No podemos usar tecnología como una caja negra dentro del aula. Tercero, evitar la dependencia tecnológica absoluta. La IA debe apoyar el aprendizaje del estudiante, pero el rol del docente sigue siendo irreemplazable. Y aquí aparece un punto muy clave, la formación docente. No se trata solo de aprender a usar herramientas, sino también de diseñar una mirada crítica y pedagógica sobre ellos, porque el principio fundamental es que la tecnología por sí sola no transforma la educación. Lo que transforma es la visión pedagógica con que se la utiliza.
Siguiente. Hacia un futuro educativo personalizado e inteligente. Todo esto nos conduce a un cambio de paradigma, una educación personalizada, inclusiva e inteligente. Con el análisis de datos podemos realizar un diagnóstico más preciso de las necesidades que vamos a encontrar dentro del aula en cada uno de nuestros estudiantes. Esto va a permitir generar recursos dinámicos que evolucionan con su progreso y ritmo de aprendizaje. Además, se va a fortalecer la educación formativa con retroalimentación continua que acompañará el proceso y no se va a limitar únicamente a medir un resultado final. Y el impacto más importante que es la inclusión total. Lo que voy a hacer es garantizar que todos mis estudiantes, sin importar su contexto o capacidad, tengan un acceso real a una educación de calidad. Por eso decimos que la educación del futuro no será uniforme ni estandarizada, será una educación que reconoce la diversidad, que se adapta y se pone en el centro del estudiante. Para cerrar, podemos definir que la inteligencia artificial no es el objetivo, es el medio para construir una educación más humana, más inclusiva y verdaderamente centrada en el aprendizaje. Para continuar con mis compañeros, dada la parte conceptual, vamos a ver la parte de los ejercicios de las aplicaciones que podemos implementar, pues, ¿no? Entonces, les voy a compartir pantalla sobre las posibles aplicaciones que pueden tener acceso a la diversidad de aplicaciones, ¿no? Como podemos saber, la idea de la accesibilidad, en este caso, es de eliminar todas las barreras físicas que existen, ¿no? Barreras físicas, barreras digitales, barreras cognitivas. Generalmente tenemos bastantes aplicaciones que permiten poder acceder a las personas con estas herramientas, ¿no? Cómo poder ver si las personas que no pueden observar pueden aumentar tamaño de las páginas teniendo adaptaciones a las páginas web o aplicaciones. Pueden cambiar los colores si es que no llegan a ver, si tienen un tipo de dislexia, ya pueden cambiar los colores de la página o también aplicar, invertir colores si es que no llegan a ver el contenido, ¿no? Todas las páginas tienen adaptaciones curriculares que permiten que el estudiante que tenga alguna discapacidad cognitiva o una discapacidad digital específicamente pueda acceder al mismo contenido y eliminando todas las barreras, pues, ¿no? Otras páginas como por ejemplo tienen widgets o atajos, se podrían decir, para poder trabajar o utilizar el tema de accesos, ¿no? Por ejemplo, esta página de aquí puede tener, puede leer el contenido, podemos nosotros tener diferentes utilizaciones de la página, no puede leer el contenido, si se subraya alguna palabra, te lo va a leer. En este caso, va a leer todo el contenido de lo que se ponga aquí. Ya, para personas que van incluyendo. Y podemos ir activando con tema de voz, controles de voz, podemos ir cambiando todos los widgets que tiene la página y se va a ir actualizando, pues, ¿no? En este caso podemos observar que tenemos la versión nocturna para que se pueda ver los valores en negro o el brillo, podemos eliminar la saturación, si podemos verlo en modo contraste, cambian los colores, podemos cambiar el color de toda la página que es adaptable, es bastante con accesibilidad. Esos son los widgets que podemos, si no alcanzamos a leer, podemos hacer el texto más grande y vamos a poder incrementar. Si es que, por ejemplo, tenemos un tipo de, en este caso, de dislexia, podríamos separar los espacios o las palabras para que se puedan, en este caso, ir leyendo un poco mejor, pues, ¿no? O la línea de los espacios también las podemos tener. Si es que no llegamos a ver el cursor, podemos tenerlo del cursor de color negro o blanco, que nos va a poder ayudar a todas estas transiciones, ¿no? Entonces, estas son las plataformas que existen para poder tener acceso, ¿no? Otro ejemplo es la plataforma donde te pide o te da un asistente, en este caso, un asistente que te permite tener todos los widgets y todos los cambios que tú puedes realizar, ¿no? Con esto de aquí, nosotros logramos a que todas las personas o todos los estudiantes tengan el mismo nivel de aprendizaje que los estudiantes normales que que no tienen esta adaptación curricular, pues, ¿no? Esta sería la parte de aplicaciones que existen y widgets que permiten ayudar a la educación, pues, específicamente, ¿no? Eso sería todo, compañeros. Muchísimas gracias.